llaman. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, alguna lectura, si querés te tiro primero como desafío esto primero que estaba comentando yo. Bueno, estoy de acuerdo. Yo pienso que en lo que es la forma del capital actual, que denominamos neoliberalismo, la democracia hace rato que está intervenida y que el lawfare es, por supuesto, una de las piezas estratégicas de esa intervención. Por lo tanto, las lecturas que hagamos a partir de ahora de las fuerzas políticas, ya no es tan sencillo inscribirlas en relación a los momentos históricos anteriores, porque ese, digamos, nuevo control, o como dijiste antes, de vigilancia social de la democracia se ha reforzado muchísimo más a escala planetaria, ¿no? ¿Cómo leíste el hecho de que Bolsonaro, que se esperaba sacar a 34, 35%, sacara 10 puntos más? Bueno, yo tuve una primera señal inquietante, siempre en los detalles, a veces nimios, ¿no? Cuando empecé a ver en los jugadores de fútbol, por ejemplo Neymar, un apoyo clarísimo a Bolsonaro. Eso en Brasil no es una cosa menor el fútbol, ¿no? Convengamos que pertenece al acervo cultural brasilero. Luego tenemos las distintas vías evangélicas. Y luego lo que sigo pensando desde hace tiempo y que vengo desarrollando, que la ultraderecha no puede ser pensada solo en una relación dialéctica con la otra fuerza política. Tiene su propia especificidad. Es decir, es un llamado a construir identidades a través del rechazo de otras. Y eso, en este momento del mundo, y dada la sedimentación que ya tiene el neoliberalismo, resulta muy eficaz. Es decir, esta suspensión de la ética que ha logrado el neoliberalismo para que todo sea un problema moral, rechazos morales a los homosexuales, rechazos morales al LGTBI, rechazos morales al feminismo, como dirían en España, cunde mucho. Es decir, esa palabra la usan para decir da resultado. Da un gran resultado. Es un territorio que no abandonan nunca. Siempre lo terminan introduciendo todos. Sea Bolsonaro, sea Trump, sea Meloni, sea Vox, apuntan siempre ahí. Porque saben que este es un mundo que las identidades crujen por todas partes. Fue el propio neoliberalismo el que las destruyó y socavó el cimiento de las familias, de los lazos sociales, de las instituciones. Y entonces ellos aparentan suplir eso a través de generar una identidad supuestamente sólida por todo aquello que excluye, por su odio y rechazo hacia lo otro, que suele ser un denominador común de todas, ¿eh? Porque se me ocurría en estos días, y por ahí es, decirlo adelante tuyo es fuerte, y por ahí incluso es un error. No, por favor. Que la propuesta le resulta muy cómoda a quien lo escucha, recordando el artículo El malestar en la cultura de Freud, en donde dice, bueno, todos los esfuerzos que hacemos para adaptarnos a la cultura, que es prohibitiva en muchas cosas, ¿no es cierto?, nos generan cierta problemática que puede afectarte de muchas maneras. El liberarte de eso, la propuesta de los Bolsonaro, de liberarte de eso, ¿no? De agredir a quien tengas ganas de agredir, de descalificar a quien tengas ganas de descalificar, no sé, de decirle negro al negro, gordo al gordo y claro, las peores cosas. Es una propuesta cómoda. Y la otra, la de esta sociedad que te pide cada vez más corrección política, más respeto por el otro, más cuidado por el otro, de alguna manera restringe tus libertades, ¿no? Te dice que no podés hacer algunas cosas. Es más cómoda la propuesta de Bolsonaro. Se me ocurrió pensar eso y por ahí
No, es tal cual, es la hipótesis que desde hace décadas he manejado en los libros, tal cual. Es decir, Freud decía, renuncias a las pulsiones a cambio de que la civilización te ofrece un pacto social, ¿no? Lo resumo brutalmente. Ahora resulta que estamos en una civilización que no te ofrece un pacto social. Entonces, ¿a cambio de qué es la renuncia? Por ejemplo, la izquierda dice acá, por ejemplo, vamos a poner impuestos a los ricos. La derecha responde, no aclara que es a los ricos. Ya están con los impuestos, es decir, ya están con los pedidos de renuncia. Y resulta que se expande horizontalmente la idea de que la izquierda siempre, o los nacionales y populares, van a poner impuestos. ¿Y por qué esa restricción? ¿A cambio de qué? Si la civilización es un desastre. Y entonces, como decís vos, es mucho más cómodo ser de derechas. La vida de derechas, existencialmente ser de derechas, se vuelve más fluido. Le añadimos también el otro perfil que acabas de vos señalar, que también es muy pertinente. Si resulta que hay un montón de identidades codificadas dentro del progresismo, en donde se puede ofender a cualquiera, porque sos machista, o porque hiciste una burla, o porque no podés tratar irónicamente una cuestión, bueno, ya se duplica todo. No solo estás del lado de las renuncias, sino que hay un férreo control de la palabra. Bueno, ahí estamos en un impasse. Qué fuerte, ¿no? Porque ahí no estamos hablando, o sea, en la primera parte sí hablaste de lo material, pero hay un grado de subjetividad que corre por otros lados, que ante la escasez, porque nadie propone otra cosa que escasez, ¿no? Porque la pandemia nos igualó en eso. La pandemia le dio escasez a los gobiernos nacionales y populares y a los gobiernos de derecha. Los pueblos están viviendo en la escasez. Ante esa escasez, por lo menos el otro te libera un poco más, ¿no? Logra identificaciones identitarias más. Como primero te ha liberado, entre comillas lo vamos a decir esto, de tener legados históricos y de tener relaciones con causas que impongan un cierto deber ético, ¿no? Es decir, que ya vivís en el presente. Por lo tanto, cualquier renuncia que se te proponga es leída exclusivamente desde el presente. Claro. Entonces, ya esa renuncia suena mal. Suena mal, aunque intentes, como lo intenta hacer la izquierda, de que eso se supone que va a ser una mejoría para la educación pública, para la salud pública, etcétera, para el medio ambiente. Todo eso suena bastante raro. Y luego, lo otro que vos dijiste, poder practicar el insulto, el desprecio, la segregación, cosas que Freud le atribuía. En Freud había, como en Maquiavelo, un gran pesimismo antropológico, digamos, ¿no? Freud no esperaba de lo constitutivo del ser humano nada bueno. Lo que esperaba era en todo caso sobre los modos de encauzarlo. En eso coincide con Maquiavelo. Maquiavelo no considera que haya de entrada una buena disposición entre los seres humanos. Es decir, es cómo se los gobierna, cómo se realiza eso en el campo de lo social. Bueno, si resulta que el neoliberalismo es una máquina de romper legados, de destruir lazos, de todo aquello que hablaba de la historia, hablaba de los proyectos, son años donde se viene trabajando para disolver eso. Entonces, bueno, las renuncias se vuelven muy problemáticas. Claro. Y entonces se vuelve muy seductor el político que te dice, no renuncies a nada. Claro, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es del PP, pero en realidad es un ícono de la vuelta derecha. Va a haber restricciones energéticas, como vos sabés muy bien ahora aquí en Europa. ¿Qué dijo ella? Nosotros no vamos a pagar ninguna luz. Para nosotros no se cierra ningún bar. En Madrid no vamos a aceptar ninguna restricción. Quiere decir, en Madrid vamos a seguir gozando. Y los que piden renuncias al goce son mentirosos. Porque además ellos hemos descubierto que no renuncian al goce y sacan la fotografía de alguien que al final también transgredió alguna regla y no es creíble esa renuncia que piden, etcétera, etcétera.
Que eso sí es seductor, ¿no? Alguien que te propone que no renuncies a nada. ¿Y qué te parece? Hay miles de artilugios de los que vinimos viendo en estos últimos años en distintos dispositivos que se basan fundamentalmente en que todo es posible, que el imposible no existe. Por eso un día dije, el nuevo espíritu del capitalismo fue el mayo del 68, no la ética protestante de Weber, de la que hablaba Weber. Uh-huh. Y, seamos realistas, pidamos lo imposible. Si hay un discurso que realmente te dice no le des importancia a lo imposible, es el discurso capitalista. Claro. Y ante eso hay un desconcierto del otro lado. Acá en Argentina no hay ninguna reacción. Más allá, porque yo digo, no es que no hay reacción porque hay diferencias en el seno del Frente de Todos. No hay reacción en el debate por la subjetividad. Porque no se sabe qué decirle a la gente. Claro, tenemos muy buenas descripciones, pero es muy difícil saber por dónde comenzar, porque claro, en realidad como la política se tiene que necesariamente regir por experiencias colectivas, no los tiempos de esas experiencias colectivas y de las exigencias sociales y de la urgencia de la vida no dan para poder realmente pensar prácticas nuevas en relación a todos estos temas, que exigirían un nuevo tipo de militancia, un nuevo tipo de trabajo con los discursos, un nuevo tipo, por ejemplo, una caracterización más aguda de lo que es la ultraderecha, que no es algo de tal o cual político, sino que es verdaderamente un estado mental, una agenda que se ha introducido en el mundo con una enorme capacidad de extensión. Pero claro, estamos en un impasse en el sentido de que, por otro lado, hay que ganar elecciones, por otro lado hay que hacer pactos, por otro lado tenés que ir corriendo cada vez más a la derecha para mostrarte que no sos el que pide tantas renuncias. El otro día le avisó al público, por si alguien no lo sabe, que Jorge Alemán vive en España. Está muy al tanto de lo que ocurre acá, pero vive en España. Entonces a veces yo le doy algún dato por si se escapó dentro de tanta vorágine de información. Hubo un gremio muy combativo, algunos de sus líderes son de la izquierda, trotskista, los de neumáticos, que da una pelea férrea. Sí, sí. Y Patricia Bullrich aparece en la puerta de la empresa donde se estaba dando esa pelea a favor del empresario. ¿Sí? No hubo ninguno nuestro parado en la empresa a favor de los trabajadores. Y a mí me pareció de un alto valor simbólico eso. Al contrario, hubo algunos nuestros diciendo, bueno, pero está mal, semejante lío, que se cortan y después van a faltar cubierta. Ya había fotos de autos sin cubierta, los 2 días estaban robando cubierta, decía la derecha. Pero no hubo, para mí hubo una falta de valor simbólico de que no haya ninguno nuestro parado ahí al lado de Patricia Bullrich, defendiendo a los trabajadores. Porque eso, para pelear la simbología, eso me refiero, ¿no? Y pero porque la izquierda duda si debe agudizar esos conflictos y por lo tanto renunciar, tal vez renunciar, no está seguro, pero por lo tanto no tener muy asegurado el proyecto electoral e ingresar en una zona en donde se olvide por un tiempo de ganar elecciones. Es una decisión delicadísima. Y sumarse a todos los conflictos sociales. O lo que finalmente se impone, que es decir, bueno, vamos a tratar... Ahora, ¿qué va a hacer Lula ahora? Va a tratar de todavía extender más su pacto. Claro. Que es la forma que también tiene el neoliberalismo de controlar esto, porque ojo, no es solo que ha inventado la ultraderecha, también ha hecho que los gobiernos nacionales y populares o progresistas estén ultracondicionados. Uh-huh. Es decir, él negoció una fórmula con gente de derecha y ahora, como no llegó, tiene que negociar y abrirse más aún. Más aún, exacto. Entonces, cuando gane, si gana,
va a estar condicionado sobre las cosas que él puede dar vuelta, ¿no? Dice, Brasil. fíjate ahora, Roberto, que la única fórmula que podríamos decir, desde un punto de vista electoral, no digo desde el proyecto de la emancipación, que puede ser más o menos plausible para que se mantengan ciertas líneas de lucha, es esa alianza que se da entre un sector de una derecha democrática y la corriente histórica transformadora, como puede ser, por ejemplo, Petro y el Partido Conservador, como puede ser en Argentina Massa y el kirchnerismo, como puede ser Lula con estos aliados que tiene, con su vicepresidente, por ejemplo, y como en cierta forma es en España el PSOE con Podemos. Esa fórmula te muestra el límite, por ahora, siempre y cuando estés situado en la lógica electoral, claro. Claro. ¿Y vos lo ves, esto del trumpismo, el bolsonarismo, lo que ocurrió en Italia, lo ves todavía en una fase inicial? ¿Lo ves como que va a seguir creciendo y difundiéndose? Y bueno, esa es una muy buena pregunta, porque hoy en día es muy difícil asegurar cuánto tiempo se consolida un proyecto histórico, porque de un momento a otro, es decir, el mundo ha ingresado en tales procesos de aceleración e inestabilidad que uno en principio tendería a pensar que sí, porque recién comienza, y porque lo están haciendo en países que tuvieron una enorme historia de izquierda. Es decir, Italia tuvo un partido comunista que era, después tuvo naciones, después, o sea, tenía una izquierda muy potente. Y ahora parece como si no quedara huella de eso, no quedara rastro. No hubiera ninguna señal de eso. ¿Y cuál hubiera podido ser la fórmula de contención? La de Conte con el 5 Stelle. Pero no le pareció suficiente a la izquierda tampoco eso. Entonces, en principio parecería que esa oportunidad que están teniendo ahora, todavía tienen cuerda para eso. Pero como siempre puede haber algún tipo de malestar social que de golpe avance y se cristalice en algo, ¿no? Pero siempre mirá lo de Boric. Claro. O sea, vimos movilizaciones, vimos un proceso constituyente, vimos a un presidente que incluso propuso una constitución interesantísima, y el resultado fue, no, esto es el caos, esto es la vuelta al ende, esto... Entonces, bueno, sí, es un panorama bastante desalentador en un aspecto que obligan a poner a prueba otras variantes, ¿no?, de la construcción discursiva de las izquierdas y de los movimientos nacionales y populares. Todavía no reaccionó de izquierda. No, porque, a ver, no tiene más remedio. Ahora no va a tener más remedio que entrar en el momento, vamos a decir, no revolucionario, pero sí en un momento keynesiano. Es decir, tiene que proponer sin ninguna traba los impuestos a las grandes fortunas, tiene que limitar como sea la concentración del capital, tiene que realizar una política medioambiental, porque es una cuestión ya de supervivencia del planeta la que se juega. No tiene más remedio que entrar, como dirías vos, apoyándote en el malestar de la cultura, en distintas lógicas que van a imponer renuncias a favor de la comunidad. Claro. ¿Cómo va a poder hacer con eso? Mientras tenés un montón de tipos con un montón de canales de televisión, diarios, jueces, rechazando de plano esto. Por empezar, el primer punto es caracterizar bien esto. Me alegra mucho que hayas empezado con el texto de Malestar en la Frontera, porque yo siempre pienso, digo, bueno, pero esos son criterios tan importantes como la lectura del Capital. Es decir, entender la economía libidinal es tan importante como entender la economía del mercado.
A mí me pasa porque tengo amigos que sufren más esa represión y yo me los tomo muy en serio. En vez de reprimirlos yo, cancelarlos y todas esas cosas que se han puesto de moda, me tomo muy en serio su malestar. Digo, bueno, algo hay acá. El malestar referido ahora, en concreto, ¿cómo sería? Bueno, a mí me parece que todos los avances que hemos logrado en materia de feminismo, de género, de defensa de minorías, qué sé yo, siempre los veo que llegan hasta la General Paz, después se deprimen mucho, hay una zona de debate muy grande entre la General Paz y un poquito más allá, y después se rompen definitivamente y ni hay debate, ¿no? Hay lugares a donde no llegan. Pero yo te diría que esa pelea se da mucho en el conurbano. Y que si el peronismo puede perder mucho en el conurbano en esa pelea. En todas las renuncias, te pongo las que nosotros consideramos como triunfos de derechos, ¿no? Eso es seguro. Porque todas esas reivindicaciones que las asumo íntegras, las del feminismo, las de que te vi indispensables para luchar contra la inclusión, sin embargo presuponen a un sujeto y a un lazo social que en los lugares donde todo eso ha sido destruido no tienen ninguna operatividad. No. O sea que va a ser mucho más operativo el orden evangélico y lo que hay atrás, el trasfondo político de ese orden evangélico, de discutir el LGTBI o el problema de las identidades de género. Todos esos problemas presuponen que hay un sujeto que puede hacerse cargo de su destino y elegir. Cuestión fundamental para la emancipación, para mí sigue siendo importantísimo. Pero es verdad que el problema político no es exactamente el problema, no coincide nunca del todo con el problema de la emancipación. El problema político actual está atravesado por un modo de supervivencia inmediata que bloquea muchas de esas cuestiones. Claro. Ahora, qué difícil, porque hay que procesarlo dentro del movimiento nacional y popular, eso, y ver cómo se trata, porque nadie quiere resignar derechos, nadie quiere resignar los avances que se han logrado. Ahora, yo lo vengo viendo siempre, ese tema de que se genera una zona difusa de debate, de pelea, donde hoy lo ganaron ellos, ¿no? Hoy se legitimó todo lo contrario, ¿no? Y eso lo podés llevar al campo económico, de los derechos laborales, la gente empieza a militar la falta de derechos laborales. Porque ahí también hay renuncias, ¿no? Pero claro. Sí. Y sí, lo que pasa es que evidentemente el propio Marx, cuando pensó que un proyecto revolucionario se sostenía en el pasaje de una clase para sí, o sea, no por solo su inscripción en el aparato productivo, sino por una toma de conciencia de la clase para sí a la clase en sí. Pero si ahora no dispones de esa clase, ni de ese pasaje, es verdad que estamos en un espacio fragmentado que hay que articular todo de nuevo, inicialmente. Claro. Por ejemplo, supongamos, el peronismo tenía claramente una identidad en la clase trabajadora, que se había asumido esa identidad. Esto es mucho más volátil en este momento. Pero Jorge, si Lula perdió en San Pablo. Sí, el dato de San Pablo, el día que estaba siguiendo esto, me sorprendió muchísimo porque pensé, ¿y la burguesía paulina? ¿Cómo es que también adhiere a un proyecto como el de Bolsonaro? ¿Qué es lo que están viendo ellos? Además de lo que significa San Pablo en el otro aspecto, ¿no? No sé, por si el público no lo sabe, Lula fue el momento de esplendor de San Pablo, ¿no? Claro. Y le va mal a la industria con Bolsonaro. Quiere decir... Además que Lula, que fue el ejemplo, mientras todos los demás políticos nacionales y populares eran rechazados en Europa, yo fui agregado cultural del kirchnerismo durante 12 años.
y el único que daba el aprobado en Europa era Lula. Claro. Todos los demás, los Kirchner, Correa, Chávez, Evo, todos con el pulgar abajo. Claro. O sea, estamos hablando del tipo que el grupo Prisa le organizó un gran seminario. El tipo que cuando Obama lo conoció dijo, "This is my guy", este es mi tipo. O sea, para que sepamos un poco en qué tipo de batallas estamos, ¿no? Bueno, por eso digo que es muy complejo, pero primero hay que debatirlo y hay que abrirse a ver qué pasa. Cuando ellos le hablan y hablan de flexibilización laboral y saben que trabajadores en blanco hay nada más que 6 millones y muchos de ellos son pobres y todo el resto no tiene nada de eso. Así que decirle que le vas a sacar las leyes laborales es decirle que le vas a sacar algo que no tienen. Exacto. ¿No? Entonces, mirá qué tierra fértil para hacer esos planteos, decir, no, si modificamos esto, vos vas a estar mejor. Y el tipo no le está sacando nada. No le está sacando nada. Entonces, bueno, están trabajando. Guarda, vos tenés ventaja cuando vos sos inescrupuloso en el campo electoral, ¿no? Es decir, obviamente que todos sabemos que si no les pedimos renuncias, nos van a querer más. ¿Sí? Obviamente que si nosotros les exigimos que respeten los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres y qué sé yo, y el otro no le exige nada, va a ser, tiene una ventaja su inescrupulosidad, su no pensar en el otro. Pero bueno, hay que debatir un formato para eso. Sí, pero imagínate todo lo que hay que discutir, Roberto, porque, por ejemplo, suponete, en Europa mismo, el trabajo en negro, quitarlo, no sé si convences a los trabajadores de que va a ser bueno para ellos. O sea, suponete que toda la estabilidad que uno quiere armar con la presión fiscal y con el contrato en blanco es lo verdaderamente exigible, porque de esa manera el trabajador tiene cubierta la salud. Pero yo acabo de estar en Nápoles hace poco, y hay una cantidad de gente, como también pasa acá en el sur de España, y como pasa acá en todas las grandes ciudades, de trabajadores que ya tienen una vida hecha al trabajo en negro, y que además el tipo que los contrata también quiere ese juego, y el juego está aceptado por los dos lados. Claro. Bueno, sí, o sea, el discurso de que nosotros defendemos los derechos laborales y ellos no, hoy en lugar de ellos está más cómodo. Entonces son todos, volvemos al malestar, ¿no? Nosotros somos los generadores de malestar, defendiendo todos esos derechos de los que estamos orgullosos y por eso peleamos y nos hemos puesto adelante de las balas cuando quisieron atacar a la gran defensora de todo eso que es Cristina. Estamos orgullosos y hemos peleado por lograrlo y ahora quedamos en la posición que nosotros somos los que te generamos el malestar y el otro el que te está diciendo vení conmigo que yo no te pido que renuncies a nada. Claro, exactamente. Dicho sea de paso, ya que citaste al comienzo de nuestra conversación a Freud pensaba que cuando se rompía ese pacto de renuncia, eso era el prolegómeno. Él no terminó de ver su despliegue, pero para él eso era el prolegómeno del nacionalsocialismo. Pero claro, pero es que me parece que se hace bastante evidente. Esa invitación a la no renuncia, y bueno, es la invitación a romper nuestros lazos, me parece. Totalmente. Es así. Pero es un ahora debate... es una pena porque esta conversación que tenemos vos y yo no se puede tener en ningún lado, porque nadie aquí en la radio que me pregunte algo puede dar lugar a esto. Entonces, a mí me están llegando mensajes diciéndome que yo estoy atacando al feminismo y todo eso. Vos fíjate qué difícil No, es. por favor. No, ves, claro. Así que, así con esas normas tan codificadas no podemos discutir nada. ¿Cómo vas a estar? No estamos atacando, todo lo contrario. Hay que pensar... Bueno, además yo tengo una historia, debería haber un respeto por la historia de cada uno, ¿no? Sí, pero no. Eso le parece no contar ni en los propios, porque yo escribo cosas
donde he recibido los insultos de los tamaños que yo, si los recibo de los trolls no me preocupan, pero como los recibo de personas Claro. que pertenecen a mi campo, Claro. ¿no? Es decir, es un bien poco, complejo. Es bien es muy complejo. complejo, sí. Es bien complejo. Jorge, te agradezco mucho, un enorme placer y nuestro público muy, muy contento. Bueno, espero que no se enojen con nosotros porque todos esos proyectos alternativos están absolutamente defendidos por nosotros. Al revés, lo que estamos tratando de pensar es cómo se articula un proyecto que los proteja. Así es, Bueno. porque si vienen ellos, va a ser No queda difícil nada. de defenderlos después. ¿no? Exactamente. Va a ser difícil de Exactamente. defenderlos. Jorge, Bueno, un fuerte abrazo. Roberto.